Formulación de soluciones nutritivas. Una solución nutritiva es una mezcla de elementos nutritivos en solución. El concepto de la solución nutritiva ha sido originalmente propuesto para sistemas hidropónicos o de cultivos sin suelo, pero también se aplica para cultivos en suelo. En una solución nutritiva se encuentran prácticamente todos los nutrientes esenciales para las plantas, de tal manera que los cultivos no tienen ninguna restricción en su desarrollo, permitiendo obtener altos potenciales de rendimiento. Los nutrientes esenciales se dividen en macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los que las plantas requieren en mayores cantidades. El carbono, hidrógeno y oxígeno son elementos estructurales. Nitrógeno, fósforo y potasio son los macronutrientes primarios. Calcio, magnesio y azufre son los macronutrientes secundarios. Los micronutrientes son los que las plantas requieren en menores cantidades. Aquí se encuentra el manganeso, hierro, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro. Los elementos esenciales de una solución nutritiva se obtienen a partir de los fertilizantes. Para esto es importante conocer el fertilizante y su concentración. Los fertilizantes son sustancias que contienen elementos o compuestos químicos nutritivos para los vegetales, en forma tal que pueden ser absorbidos por las plantas. Se entiende como riqueza, graduación, análisis o concentración de un fertilizante la cantidad de elemento nutritivo asimilable que contiene por unidad de peso de producto. En los fertilizantes compuestos es necesario indicar la riqueza de todos los elementos que entran a formar parte de su composición. Por ejemplo, el nitrato de calcio tiene una concentración de calcio de 24.42%. Esto quiere decir que por cada 100 gramos de este fertilizante se obtienen 24.42 gramos de calcio. Pero además, como es un fertilizante compuesto, también contiene 17.08% de nitrógeno. Es decir, que en 100 gramos de este fertilizante también se aportan 17.08 gramos de nitrógeno. Los elementos esenciales se aportan a través de los fertilizantes. Hay diferentes tipos de fertilizantes y marcas, pero aquí les presento los principales que pueden ser utilizados para la formulación de soluciones nutritivas y que se utilizan también en fertirrigación. Para el aporte de nitrógeno está el fosfato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de amonio y sulfato de amonio. Para el aporte de potasio está el cloruro de potasio, fosfato monopotásico, nitrato de potasio y sulfato de potasio. Los que contienen calcio son cloruro de calcio y nitrato de calcio. Para el aporte de magnesio tenemos la sal de Epsom o sulfato de magnesio. Para fósforo se encuentra el ácido fosfórico y fosfato monoamónico y fosfato monopotásico. Para el aporte de hierro se encuentra el quelato de hierro y sulfato de hierro. El boro se obtiene a través del ácido bórico y el bórax. El manganeso se obtiene del quelato de manganeso y sulfato de manganeso. Para el aporte de zinc tenemos cloruro de zinc y sulfato de zinc. Estos fertilizantes son compuestos, es decir, que nos aportan más de un elemento nutritivo. Por ejemplo, el cloruro de potasio aporta potasio y cloro. El nitrato de potasio aporta potasio y nitrógeno. Recordemos que el oxígeno es un elemento estructural, pero no es un elemento mineral que aporte algún nutriente a las plantas. En la formulación de soluciones nutritivas es importante tomar en cuenta el peso atómico de cada elemento. Para conocer la concentración de los fertilizantes, primero se realiza el cálculo de peso molecular del fertilizante. Por ejemplo, tenemos el nitrato de calcio y tenemos la fórmula. Los elementos minerales que aporta son nitrógeno y calcio.
Primero tenemos que conocer el peso atómico de cada elemento de la fórmula. El calcio tiene un peso de 40.08, nitrógeno 14.01 y el oxígeno de 16. Segundo, hay que multiplicar el peso atómico por el número de átomos. En el caso del calcio, se multiplica por 1 porque aquí en la fórmula solo tenemos un átomo de calcio. El nitrógeno se multiplica por 2 porque este subíndice de acá afecta a lo que es el nitrógeno, entonces tenemos 2 átomos. El oxígeno se multiplica por 6. Multiplicamos 3 por 2 son 6, entonces tenemos 6 átomos de oxígeno. Realizamos la suma. 40.08 más 28.02 más 96 nos da un total de 164.10. Ese es el peso molecular del nitrato de calcio. Continuamos con el porcentaje de concentración del fertilizante. Para hacer este cálculo se hace una regla de 3 para conocer la concentración de cada elemento del fertilizante. Iniciamos con ¿qué concentración tiene de calcio? Bueno, ya conocemos que el nitrato de calcio tiene un peso molecular de 164.10. Ese sería nuestro 100%. Ahora, nosotros queremos saber la concentración de lo que es el calcio. Bueno, el calcio tiene un peso molecular de 40.08. Lo que nosotros queremos saber es la concentración o el porcentaje que representa el calcio en el 100% del fertilizante. Entonces, realizando la regla de 3, multiplicamos 40.08 por 100. Esto lo dividimos entre 164.10 y el resultado que nos da es de 24.42%. Es decir, la concentración del calcio en el nitrato de calcio es de 24.42, lo que significa 24.42 gramos. Continuamos con el cálculo de la concentración. Recordemos que este es un fertilizante compuesto, entonces necesitamos conocer qué concentración tiene de nitrógeno. Vamos a realizar otra vez una regla de 3. El peso molecular del nitrato de calcio es de 164.10, eso es el 100%. El peso del nitrógeno es de 28.02. Lo que nosotros queremos conocer es la concentración del nitrógeno en el 100%. Entonces, otra vez realizamos una multiplicación. 28.02 por 100 y lo dividimos entre de 164.10. Esto nos da un resultado de 17.08. Esta es la concentración del nitrógeno en el nitrato de calcio. Podemos ver que es menos que el calcio. Entonces, 17.08 es el porcentaje de concentración en el 100% del nitrato de calcio. Hacemos el cálculo para la concentración de oxígeno. En 164.10 gramos de nitrato de calcio nos representa el 100%. Ahora, el peso molecular del oxígeno es de 96. Igual, queremos saber qué porcentaje representa el oxígeno en el nitrato de calcio. Otra vez realizamos la multiplicación 96 por 100 y lo dividimos entre de 164.10. Esto nos da un resultado de 58.50%. Recordemos aquí que el oxígeno no es un elemento mineral, solo es un elemento estructural. Ahora, podemos hacer una comprobación. La suma de las concentraciones que calculamos nos debe de dar el 100%. Esto es porque es el porcentaje de concentración total,
pero cada elemento representa una concentración diferente. Tenemos el calcio, el nitrógeno, que es lo que a nosotros nos importa para el cálculo de las formulaciones nutritivas. El cálculo de la solución nutritiva se puede realizar en miliequivalentes y en partes por millón. Una parte por millón es igual a 1 miligramo por litro. Lo primero que tenemos que conocer para formular una solución nutritiva es conocer la fórmula de requerimientos del cultivo en macro y micronutrientes. Por ejemplo, esta fórmula: macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y tenemos aquí las partes por millón o miligramos por litro que se necesitan de cada uno de estos macronutrientes para lograr una solución nutritiva que aporte los elementos que requieren estas plantas. En micronutrientes tenemos a el hierro, manganeso y el boro. Como son micronutrientes, se requieren en menores cantidades. Lo segundo para realizar el cálculo de la solución nutritiva es tener los fertilizantes disponibles, que van a ser las fuentes de los macro y micronutrientes para el aporte de elementos nutritivos. Continuamos con el cálculo de partes por millón de calcio. Para este caso usaremos el nitrato de calcio. Primero, se calcula el peso molecular del fertilizante. Ya lo vimos anteriormente, sumando la masa atómica o peso atómico de los elementos que lo constituyen. Entonces, el peso molecular del nitrato de calcio son 164.10. Para determinar la cantidad de fertilizante necesario para aportar 300 partes por millón de calcio, se formula una regla de 3. 300 partes por millón, porque nuestra fórmula anterior nos dice que esas plantas requieren 300 partes por millón de calcio. Entonces hacemos nuestra regla de 3. 164.10 gramos de nitrato de calcio contienen 40.08 partes por millón de calcio. Ahora lo que nosotros queremos saber es cuántos gramos necesitamos del nitrato de calcio para aportar 300 partes por millón de calcio nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 300 por 164 y lo dividimos entre de 40.08. Nos da un resultado de 1228. Estos son gramos. Entonces, significa que para aportar 300 partes por millón solo de calcio a la solución nutritiva, es decir, en 1000 litros de agua, necesitamos 1228 gramos del fertilizante nitrato de calcio. Continuamos, pero el nitrato de calcio aporta también nitrógeno. Acuérdense que es un fertilizante compuesto. Entonces, mediante otra regla de 3, vamos a determinar la aportación de este elemento. Entonces, en 164.10 gramos de nitrato de calcio, tiene el nitrógeno un peso molecular de 28.02. Pero aquí hay otro detalle. Como nosotros ya calculamos la cantidad de calcio o los gramos que necesitamos para el aporte del calcio, entonces lo que vamos a buscar aquí es cuántas partes por millón de nitrógeno nos aportan estos 1228 gramos que ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 1228 por 28.02 y lo vamos a dividir entre de 164. Esto nos da un resultado de
209.7 partes por millón de nitrógeno. Entonces, en 1228 gramos de nitrato de calcio diluidos en 1000 litros de agua, se aportan 300 partes por millón de calcio, que ya lo calculamos anterior, y 209.7 partes por millón de nitrógeno. Aquí tenemos la tabla de requerimientos del cultivo. Entonces, ya calculamos las 300 partes por millón de calcio, pero esto nos aporta 209.7 de nitrógeno. Entonces aquí vamos a hacer una resta. Aún nos faltan 90.3 partes por millón de nitrógeno para cubrir los 300 gramos que necesitan las plantas. En el caso de calcio ya no nos falta nada. Entonces, para continuar con esto, ahora tenemos que utilizar otro fertilizante que nos aporte nitrógeno para cubrir al 100% lo que requiere esta fórmula de nitrógeno.